tendremos el panel de discusión de nuestros conferencistas, a quien me permito presentar nuevamente. Tenemos al doctor Luis Roberto Escoto Aguilar, ex representante de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenido, muchas gracias nuevamente. La doctora Lorena López Pérez, ella es directora de gestión de los servicios de atención psiquiátrica. Muchas gracias por su presencia. La doctora Nayeli Mora, jefa del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, gracias por su presencia. Psicólogo Eric Salatiel Hernández Caballero, responsable del Programa Integral de Seguridad Escolar, gracias por su presencia. Y el psicólogo Salvador Aceves Fajardo, director del Centro de Integración Juvenil de Chetumal. Bien, pues cedo los micrófonos a la moderadora de esta actividad, que es la doctora Marisol Campos Rivera. Ella es profesora investigadora de carrera de la licenciatura en Medicina. Adelante, doctora. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Bueno, para empezar, nada más quisiera dar las gracias por pues por todo lo que hemos escuchado, ¿no?, durante la mañana. Creo que ha sido unas exposiciones, unas conferencias que han nutrido muchísimo el tema justo que se buscaba. Aquí el reto justo es aprovechar todo esto, poder entablar un diálogo, si bien es cierto que tenemos algunas preguntas que tenemos de base y todo. O sea, yo creo que la finalidad es poder como escucharnos, ir generando a lo mejor también un poquito de debate y con base en eso pues también a lo mejor generar algunas conclusiones que nos permita pues ver por dónde continuar, ¿no? Y que en los diferentes ámbitos, en los diferentes sectores en los que trabajamos pues nos vayamos ahí pues con esa lucecita, con ese camino que podríamos seguir justamente para construir estas o promover estas sociedades saludables, que en este caso pues buscamos tener un enfoque de salud mental, ¿no? Por toda la discusión que se tuvo y se decidió con el grupo que pudimos como organizar este evento, ¿no? Entonces, bueno, me toca esta tarea de hacer las preguntas y un poquito como contabilizar el tiempo, pero bueno, es nada más con el sentido de aprovecharlo un montón, ¿no? Entonces, les comento que el panel de discusión o la dinámica que tiene este panel es tenemos 2 preguntas para cada uno de los ponentes, cada pregunta está considerada como para 3 minutos, ¿no? Entonces tendremos 6 minutos aprox por cada uno de nuestros ponentes, para después plantear preguntas generales que podrán contestar de manera voluntaria, ¿no?, quien guste participar, y por supuesto pues abrir un poquito de espacio también para que el público pueda preguntarnos y pues interactuar un poco más, ¿no? Entonces, con base en eso, teníamos estas preguntas generadas, pero ya les decía, ¿no?, hace un momentito, muchas las contestaron. Entonces, el reto aquí también es como sí retomar un poco lo que teníamos en mente, pero aprovechar, por supuesto, lo que ya ustedes nos compartieron. Entonces, si les parece bien, podríamos ir en el mismo orden de la exposición para pues aquí tener como también este orden en las hojitas. Y bueno, entonces en primer lugar tenemos las preguntas para el doctor Luis Roberto Escoto Aguilar, que aquí nos acompaña. Y bueno, recordemos en su presentación, ¿no?, cómo él nos hablaba ya de pues la atención primaria como un eje orientador para promover y proteger la salud mental. Creo que eso fue muy importante dentro de su presentación y nos habló de cómo los servicios comunitarios son muy importantes y son los más costo efectivos, ¿no? Y lo estuvo vinculando a la APS, a la promoción y a la protección de salud. En ese sentido también nos habló de la importancia de la financiación, del financiamiento y de la armonización con instrumentos de derechos humanos, ¿no? En este sentido, ¿cuáles serían los principales retos, desafíos para llevar a cabo esto y sobre todo cómo fortalecer los liderazgos que son necesarios para encaminarnos hacia esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Vamos a responder primero desde una perspectiva un poco más general. Recordemos que desde la Declaración de Alma Ata en 1978
se plantearon algunos valores y principios que deberían de sustentar los sistemas de salud y que fueron la base para la definición de la atención primaria de salud como la estrategia para llevar salud para todos. Estos principios básicamente eran de justicia social, de derecho a mejorar la salud y el acceso a la salud para todos, la participación de todos en el mejoramiento de la salud y la solidaridad. Esto implica un cambio radical en el funcionamiento de los sistemas de salud y obliga a una mayor articulación con los sectores y, lógicamente, a llevar los servicios de salud más cerca de donde están las personas. Implica poner a las personas en el centro de la atención sanitaria y no a la enfermedad, como tradicionalmente venimos trabajando, donde el foco incluso de la formación nuestra ha sido las enfermedades y no las personas de una manera más integral. Entender qué quieren o qué consideran, qué desean las personas cuando visitan un servicio de salud y qué esperan las personas, cómo lograr que su sociedad donde viven sean realmente una sociedad sanitaria. Eso tiene algunos desafíos, como usted muy bien plantea, y es la focalización desproporcionada que hemos tenido en los servicios de salud en la atención terciaria. Los servicios hospitalicéntricos, que son más costosos, más especializados, más ineficientes, más fragmentados. Por eso la importancia de los planteamientos de la salud a nivel de la comunidad. La fragmentación de los servicios implica la construcción de múltiples programas. Yo me recuerdo cuando yo inicié el trabajo como médico, en la unidad de salud el lunes llegaban las mujeres embarazadas, se daba vacuna, el miércoles llegaba tuberculosis, malaria, el jueves llegaba. Entonces era una persona que tenía 2 o 3, era embarazada el lunes, pero le daba una tos, iba el miércoles, tenía un problema de malaria, iba el viernes. Entonces, esa fragmentación, ¿cómo romperla? El otro elemento, y que lo vemos ahora, es el tema de la mercantilización de la atención de la salud. ¿Qué significa? El proveedor, lamentablemente, está desregularizado y tiene más interés en vender lo que es más rentable y no lo que necesariamente necesita el paciente. Esto se traduce en servicios más costosos e ineficientes y en una desconfianza muy grande. Por eso se plantea la importancia de trabajar, llevar los servicios más cerca de las personas, más cerca de las necesidades, con una visión más comunitaria, fortaleciendo fundamentalmente el primer nivel de atención e integrando la comunidad en la respuesta a los problemas de salud. Implica revisar el modelo de atención, revisar la estructura, los marcos políticos y marcos institucionales, implica una asignación más equitativa y más eficiente, tanto de los recursos humanos como del financiamiento, y no concentrarlo como estábamos viendo, y se decía que en temas de salud mental casi el 80% se va al hospital psiquiátrico y muy poco se va hacia los servicios de atención primaria. ¿Qué implica eso? Una decisión política del gobierno fuerte de cambiar este paradigma, integrar a los diferentes actores, conformar equipos intersectoriales, interdisciplinarios que trabajen con una perspectiva diferente con las personas, con las comunidades, con la sociedad, y tener metas y objetivos muy claros para responder a esas aspiraciones que las personas y que la sociedad tiene con respecto a lo que significa la respuesta de los sistemas de salud a sus necesidades sanitarias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Creo que hace énfasis también ya como en algunos aspectos de la siguiente pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la participación.
O sea, creo que cuando usted nos menciona sobre la participación de los diferentes sectores y tal, también es con base en el reconocimiento de los diferentes actores, ¿no? Menciona la señora que va a los servicios de salud, menciona, ¿no? Entonces es a partir de ahí, y unas preguntas que hizo y a mí me parecieron como muy importantes, fue que todo este cambio de paradigma tenía que ver con considerar el dónde, cómo y quién brinda la atención, ¿no? Entonces, ahí es donde también se puede ir, digamos, a lo mejor trabajando desde este enfoque pues comunitario también, y de ahí no sé si usted pudiera ahondar un poco más o hablarnos un poquito más de algunas recomendaciones que tuviera justo para fortalecer la participación, este enfoque comunitario. Sí, bueno, primero reconocer que el trabajo intersectorial no es un fin en sí mismo, sino que es un medio que nos lleva a poder responder de manera más integral a toda la complejidad que implica la respuesta a los problemas sanitarios. Los problemas de salud no comienzan en una persona cuando entra al consultorio y cuando sale del consultorio, que es la tradición. Y de ahí no hay un seguimiento, no hay un acompañamiento, sino que la relación entre la persona con un problema de salud y el sistema de salud se agota generalmente en esa primera atención o la segunda atención, pero es en ese contexto, olvidándonos que la persona vive en un entorno, olvidándonos que hay una serie de determinaciones sociales, familiares, comunitarias, que condicionan su situación de salud. El liderazgo en ese sentido que juega el sector salud es clave, porque de alguna manera el sector salud tiene el conocimiento, tiene la base, tiene la formación y las capacidades para responder al problema sanitario específicamente. Entonces es fundamental que el sector salud desarrolle esas capacidades de negociación para poder articularse con otros sectores que la hegemonía que ha tenido el sector salud y fundamentalmente la hegemonía que ha tenido los médicos dentro del sector salud ha sido incluso hasta de desprecio hacia otros sectores, hacia otros profesionales, y eso no es reciente, eso es histórico. Entonces, romper esa visión y esos prejuicios, tanto dentro del sector salud como de los otros sectores, yo creo que facilitarían el diálogo, la comunicación, la articulación y la comunicación del sector salud. Cuando hablamos actores, nos referimos realmente a todos, en general, que pueden dar un aporte a la transformación del sistema de salud. Y en este caso es importante reconocer que cuando un subsector, como en el caso salud mental, no funciona bien, afecta a todo el sistema de salud. O sea, tiene un impacto en el resto del sistema. Y por otro lado también tenemos que acciones que se pueden dar en un subsector como salud mental también repercuten en el sistema de salud en general. Entonces, el sector salud tiene que entender que es un socio más, que tiene que generar confianza, que tiene que tener objetivos claros y precisos y demostrarle a los otros sectores que hay una ganancia de todos. Hablamos que es un enfoque no de que yo me aprovecho, o sea, voy a hacer una acción, entonces aprovecho el sector educativo, el sector justicia, el sector, y yo me beneficio, pero esos sectores también tienen sus propios intereses y son sectores que quisieran poder aportar, pero también con una perspectiva de ganar-ganar. Y yo creo que es desarrollar esas capacidades y desmontar, digamos, esas visiones que han prevalecido en el sector salud, donde el diálogo, no hay diálogo, es un mensaje unidireccional,
del médico hacia el paciente, y donde hay un desbalance y un desequilibrio en el conocimiento que hasta nosotros, a mí me ha tocado vivirlo cuando voy a un médico, me dice, bueno, sí, yo supongo que tienes este problema y te voy a indicar una resonancia magnética, esto, los exámenes y todo, y realmente yo no tengo oportunidad, desconozco si debo o no, y el médico, si a alguien se le ocurre preguntarle por qué, de qué manera, y ese medicamento, ¿por qué me lo está indicando? ¿Qué efecto? Si no, pues yo soy el médico y yo soy el que sé, yo tengo el conocimiento, entonces eso dificulta poder tener ese liderazgo necesario y poder establecer esa comunicación, esa confianza y poder liderar esos procesos de cambio, porque hemos sido desformados históricamente desde nuestra formación y en nuestra práctica. Muchísimas gracias. De acá pues justo retomo el hecho de la importancia de la confianza, de la horizontalidad y del diálogo, ¿no? Entonces el diálogo como un medio para fortalecer liderazgos y reconocer también el papel de los diferentes sectores, o sea, no como uno más que el otro, sino justo en diálogo para construir. Y acá creo que mucho se ha hablado de comunidad y la comunidad se construye, pero primero tenemos que ver quién es parte de nuestra comunidad y reconocer también todas sus potencialidades, ¿no? Entonces, creo que por ahí van justo esos valores de la APS que deben ser aquellos que no debemos de perder de vista, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctor. Vamos a seguir aquí con las preguntas y vamos con la doctora Lorena López Pérez. Mucho gusto, doctora. Entonces, vamos a empezar con, bueno, nos comentó acerca de la modificación de la ley. ¿Qué aspectos de lo que nos comentó resaltaría para este trabajo inter e intra sectorial que mencionó, ¿no? Justo a lo mejor aludiendo también a lo que estamos platicando ahorita, cómo mirarnos, cómo reconocernos con los diferentes sectores, pero me gustó mucho que también dijera hacia los mismos sectores, ¿no? Sí, bueno, lo primero es que las leyes cuando se hacen son un gran instrumento que nos da sustento para poder ejercer acciones. Sin embargo, los tomadores de decisiones, las personas que tenemos de alguna forma el poder de cambiar cosas, no nos tenemos que quedar en nuestro escritorio. Tenemos que bajar al territorio, tenemos que hacer acciones desde la comunidad para la comunidad. Y esto es en todo. Es decir, tenemos que, en el caso que sea intrasectorial, empezarnos a vincular entre sector con reuniones en donde conozcamos cuál es la necesidad de atención de cada una de las poblaciones que acuden a determinada institución. Eso es una. Otra, dejar de lado, esto que comenta el doctor, que dejar de lado el narcisismo médico que de pronto hay, de que algunos sabemos más que otros u otros tenemos un valor agregado, ¿no? Justo hablábamos de eso hace un rato. Y pensar que nosotros, desde que nos formamos como profesionales de la salud, entendemos que mucha de nuestra labor es en la ayuda del vulnerable, ¿no? O sea, en la ayuda del otro, del que acude con nosotros porque tiene una dolencia. Cuando una persona le duele algo, está deprimida y demás, se encuentra en un nivel máximo de vulnerabilidad. Y el otro se presenta ante nosotros totalmente vulnerable y nosotros tenemos que conectar no con la enfermedad, con el enfermo. ¿Qué pasa con el enfermo? Pero entonces también debemos de conectar qué pasa con el resto de los profesionales de la salud que no desean vincularse de esa manera en su continuum de atención, que eso es algo muy importante, eso es una. La otra es, tienes que ir a tocar puertas, o sea, no te puedes quedar a pensar que todas las estrategias van a funcionar igual como a rajatabla, ¿no? Como dicen en mi pueblo. Necesitas conocer, en términos de tomadores de decisiones, quiénes son los actores clave, en dónde están
los liderazgos implícitos y explícitos de cada uno de los sectores en donde nosotros nos enfrentamos. ¿Quiénes son de la comunidad las personas que nos pueden ayudar a bajar estrategias? ¿De qué forma la comunidad se va a ayudar a la propia comunidad? Pero entonces eso requiere un constructo antropológico muy profundo, el cual los médicos de pronto no lo dominamos. Entonces tenemos que echar mano de un montón de profesionales en donde nos pongamos, exacto, de manera horizontal, porque todos estamos buscando el mismo fin, sociedades saludables. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Retomaría como esta parte, ¿no? O sea, es conectar, pero para poder conectar también hay que abrirnos al otro, a la otra, como en este reconocimiento, ¿no? Y decía, ¿no? Otra vez las preguntas, ¿quién da la atención? ¿Cómo da la atención? Y tal, o sea, realmente es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, desde la persona que me va a abrir la puerta o la jefa de manzana o tal, o sea, ¿quién me va a ayudar a conocer ese contexto donde yo voy a tener voy a implementar esta estrategia, voy a tener esta acción? ¿Cuáles son realmente sus necesidades? Porque a lo mejor yo traigo unas y las de la persona son otras. ¿Cómo las dialogamos primero? Quizá, ¿no? Entonces también en la segunda pregunta, justo hablando de los diferentes actores, de los diferentes sectores, va la pregunta, o sea, la inicial era, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de las universidades, ¿no? En esta prospectiva acerca de lo que nos comentó, ¿no? De la ley general y todo eso, pero también nos comentó sobre la necesidad de un enfoque transdisciplinario. Entonces, un poco este enfoque universitario, o sea, ¿qué nos toca a nosotros como universidades y cuál ha sido su experiencia, ¿no? De esta cuestión, de este enfoque transdisciplinario? Bueno, primero voy a contestar la pregunta, la primera. El enfoque de las universidades en todo este cambio de paradigma en materia de salud mental y adicciones es relevante, porque de hecho para mí, y lo he platicado mucho con el director general de Calidad de Educación en Salud, es medular. ¿Por qué? Porque todos los y las estudiantes del área de ciencias de la salud son materia fértil. Al ser materia fértil, se deben de reestructurar los planes y programas de estudio en donde puedan adquirir las competencias necesarias que les permitan solventar las necesidades de la población en este momento. Nosotros seguimos transitando en los indicadores de atención, ¿no? O sea, seguimos. Actualmente las enfermedades crónicas no transmisibles van y siguen, ahí entra toda la parte de salud mental. Las universidades necesitan también conocer a sus nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son distintas, pero no con este rollo muy mediático de generaciones de cristal ni demás. No, tiene mucho que ver con la modernidad, tiene mucho que ver con las cosas que les han tocado vivir, ¿no? En este caso la pospandemia, tiene mucho que ver con los estilos de crianza, tiene mucho que ver con la conciencia de sus derechos, tiene mucho que ver con el no querer ser violentados, ¿no? Entonces, a veces se confunde el solicitar algo que te corresponde por ser humano, o sea, así tus derechos, con cosas que tienen que ver con sensibilidad o hipersensibilidad, y no es así. Debemos de ser muy directivos, o sea, nosotros finalmente cuando estamos con recursos humanos en formación, somos sus líderes, pero también representamos, es como una autoridad moral. Yo no sé si ustedes recuerdan a sus profesores y tienen muy buenos recuerdos de sus profesores y se ponen a pensar, cuando yo termine la carrera quiero ser como tal y demás. Eso representa mucho. Entonces, nosotros necesitamos entender el rol que tienen los profesionales de la salud en general en la formación de los recursos humanos. Y la otra es, en la transdisciplina, algo que funciona mucho, que a nosotros es involucrar
a otros sectores, involucrar a otras divisiones y generar coloquios, discusiones y demás con un enfoque definido. Eso ayuda mucho. Otra cosa que ayuda mucho es esto que hacen ustedes del tronco común, ¿no? O sea, que ocurre en varias universidades, es muy bueno, pero a veces yo lo que he visto que funciona más es hacer un tronco común psicosocial, psicosocio, salud, no sé. ¿Por qué? Sociosanitario. Eso está muy bueno porque si se dan cuenta, cuando un estudiante viene con determinado perfil, ¿no? O sea, elige ser médico, elige ser algo, porque tienes un perfil, ¿no? Sin embargo, el hecho de que no se centralice ni se sectorice, nosotros somos los médicos y nosotros somos los listos, ¿no? Podemos vincularnos con las demás áreas y eso va a generar productos de calidad, porque en la transdisciplina se consideran todas las directrices de la sociedad. Entonces, no estaríamos sectorizando, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que acá, justo de lo que se hablaba también en la primera conferencia, ¿no? De conocer el contexto, ¿no? Los problemas que tenemos alrededor, el momento histórico, diría yo, de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que nos comentaba la doctora ahorita, para aprovechar esta oportunidad que tenemos de estar aprendiendo junto con ellos y ellas, ¿no? Yo diría, no es solamente que nosotros enseñemos, sino que vamos generando espacios de aprendizaje y pues esto, ¿no? De generar discusiones, involucrar y finalmente pues esta cuestión de la transdisciplina y de la horizontalidad no es solamente a lo mejor cuando ya estemos en los servicios de salud o seamos profesores o tal, o sea, cómo lo estamos aplicando a lo mejor desde justo estas actividades que hacen en aula, los proyectos o eventos, ¿no? Que creo que esta está siendo una oportunidad maravillosa para poder escuchar todo esto, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctora. Vamos entonces con la doctora Nayeli Mora, por allá la voy a ver. Hola, Gracias. Doctora. Acá tenemos, a ver, espérenme. Sobre todo, ¿cuáles, o sea, sí nos mencionó, ¿no? ¿Cuáles eran algunos de los retos y desafíos que enfrenta el Estado de Quintana Roo en materia de salud mental? Pero, ¿cuáles considera con base en esto las particularidades de nuestro Estado? Porque a lo mejor en algunos eventos y así, pues convive, ¿no? También con compañeros, compañeras que estén en otros estados y así en otras regiones. Entonces, ¿cuáles serían estas particularidades de Quintana Roo? Gracias. Bueno, ya lo mencionaron algunos compañeros ponentes y también yo lo mencioné que Quintana Roo no es el mismo Quintana Roo en el sur que en el norte, ¿no? No podemos generalizar la atención de salud mental o querer abordarla desde esa misma perspectiva en Chetumal que en los municipios que están en el norte del estado. Aquí en Chetumal particularmente, pues también tenemos todavía la estigmatización y el tema de sensibilización para la población es el trabajo creo que más duro, ¿no? Aquí tenemos más población indígena, tenemos todavía culturas muy arraigadas y que tenemos que valorarlas y que respetarlas. Entonces, el ir a una comunidad, por ejemplo, nosotros que hemos ido con las brigadas comunitarias en salud mental, ir a esa comunidad y respetar su ideología, pero también decirles que necesitan atención y atender su salud mental o que su salud mental es importante o que detectamos algunos factores de riesgo y hacer que esa persona reciba la atención adecuada, pues es el principal reto, ¿no? A diferencia a lo mejor del norte del estado, en donde existe población internacional, ¿no? Porque es real, las personas que acuden, por ejemplo, al Hospital General en Cumate, donde hay especialistas en psiquiatría y atienden urgencias psiquiátricas todos los días y en todos los turnos, la mayoría de estos pacientes son extranjeros y el tema pues de abuso de sustancias, ¿no? Es mayormente allá que acá en la capital. El tema de esa atención universal, ¿no? Que
que lo repito, me da gusto saber que esta atención que nosotros tenemos en el Estado y que estamos implementando, tal vez no, bueno, lo han mencionado, ¿no? Que eso no es de un año o dos, sino de muchas décadas, en donde vamos pues paso a paso, pero tenemos el mismo enfoque y la misma perspectiva y entonces el mismo fin de poder atender a la comunidad en salud mental. Creo que eso sería los dos principales, el principal reto y también el poder integrar la salud mental con los demás servicios de salud, con los demás programas de prevención de salud, en donde no se vea la salud mental como un tema exclusivo de un hospital psiquiátrico, que se vea la salud mental desde los centros de salud de primer nivel de atención, que también ya estamos participando en acciones de promoción y prevención con escuelas, con otras dependencias como ya las mencioné, como el DIF, por ejemplo, ¿no? Que también tienen mucha población vulnerable y que entonces ya se hace esta corresponsabilidad de que no es solamente un tema de salud, sino un tema de salud pública, un tema social, que todos tenemos que tener nuestro pedacito de responsabilidad y pues lograr el objetivo principal, ¿no? Que es la atención integral a las personas para proteger su salud mental. Ok, muchísimas gracias. Gracias. No, al contrario, doctora, muchas gracias. Creo que se abre, ¿no? Justo ya lo sabemos porque aquí vivimos, pero a veces no lo discutimos tanto, ¿no? La diversidad de nuestro estado. ¿Cómo no podemos hacer la misma intervención quizá en el norte que en el sur? Pero a veces necesitamos también en estos espacios conocer hasta un poquito más, o sea, porque ya lo decían en otras conferencias, o sea, el tema de migración, pueblos originarios, tener una perspectiva de línea de vida, ¿no? De territorialidades, porque pues acá es como justo, ¿no? Como muchos territorios, ¿no? Y aparte también no es solo la migración externa, o sea, ¿no? La migración interna, habemos muchas personas que somos de otros lugares de México. Entonces, bueno, todo eso va teniendo impactos y va teniendo sus características propias, ¿no? Entonces, bueno, abre por ahí también esas líneas que tenemos que trabajar y sensibilizarnos a las características de nuestro estado, ¿no? Para considerar en todas nuestras estrategias. En este sentido, pues también es un reto el hecho de que vengan pues todas estas leyes, normativas y tal, y aterricen a la península y aterricen a Quintana Roo. Entonces, bueno, la siguiente pregunta para la doctora Nayeli es justo, o sea, ¿cómo ha sido su experiencia en operativizar todo esto que muchas veces viene pues justo de la realidad del centro del país, ¿no? Acá, a la península, a Quintana Roo específicamente, y también cuáles han sido los aprendizajes con base en eso, ¿no? O sea, porque no es solamente, bueno, es que esto no se pudo o tal o así, sino qué vamos aprendiendo de cómo podemos ir, a lo mejor diría la palabra, pues contextualizando, ¿no? Todo esto que nos van recomendando. Sí, gracias. Bueno, yo no soy de Quintana Roo, yo soy de la Ciudad de México y el último estado donde estuve viviendo fue en Hidalgo, ¿no? Entonces sí es real, la salud en México no es igual en todos los estados, pero sí nos permite pues poder hacer estrategias pues que a lo mejor en ese lugar donde estábamos pues pueden funcionar acá, ¿no? Hay otras que de plano pues no, evidentemente, ¿no? Tenemos, como se dice coloquialmente, pues tropicalizar esas estrategias y creo que pues la experiencia es aprender, ¿no? De la sociedad y de la comunidad, ¿no? Nosotros como profesionales de salud y médicos particularmente pues sí llegamos a ser muy imponemos algo, queremos que el paciente haga lo que nosotros decimos y como nosotros lo dijimos, y si no lo hace así, entonces la culpa de todo la tiene el paciente, ¿no? Evidentemente no se puede hacer eso, entonces si no ves la salud desde la persona, ¿no? Como ya lo mencionó el doctor, esta atención primaria integrada en centralizada en la persona, enfocada en todos los determinantes y todo lo que esa persona tiene aparte de su enfermedad. Si no lo ves de esa manera y metiéndote a la comunidad como tal, pues es imposible que una estrategia que a nosotros
se nos ocurre realizar, la podamos llevar a cabo, ¿no? Y también, bueno, desde el Departamento de Salud Mental y Adicciones, pues hemos aprendido de eso, ¿no? Como Estado, lo mencionaron, y sí carecen especialistas en salud mental, ¿no? A lo mejor nos hacen falta psicólogos operativos, a lo mejor nos hace falta poner un módulo en todos los municipios, ¿no? Porque no tenemos esa atención multidisciplinaria como nosotros lo quisiéramos, es verdad. Entonces, tenemos que ver la manera de ese recurso humano valioso que sí existe en el primer nivel de atención, ¿no? Porque es donde hay más médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, pues tenemos que ayudar a pues, fortalecer su capacidad, sus conocimientos, y entonces que sean ese recurso valioso que necesitamos para atender a la comunidad, ¿no? No podemos esperar, lo repito, o sea, el hospital, ¿no? Psiquiátrico, y a lo mejor muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero no podemos esperar eso, o sea, tenemos que capacitar al personal, y esa es la manera en que nosotros hemos podido, a lo mejor ahorita ya como un programa ya más establecido, poder llegar a la comunidad, poder llegar al primer nivel de atención, que es pues el objetivo principal, ¿no? Tenemos que fortalecernos también de los otros profesionales de la salud y de otras áreas que no están en sector salud, ¿no? Como comentaban los compañeros de la Secretaría de Educación, hay mucho personal ahí que pudiera o que debe y que ya está capacitado para la atención a la salud mental, entre otras dependencias muy importantes aquí en el Estado. Entonces, sí, hay que contextualizar todas las estrategias, y lo que vimos o lo que vivimos o vemos en otros estados, pues sí nos sirve, claro que sí, de modelo, pero también tener en mente que no es una línea, ¿no? O sea, que hay que seguir a fuerza, y siempre hay que ver la comunidad o en dónde estamos parados, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Creo que acá, justo retomando lo que decía hace rato la doctora Lorena, ¿no? O sea, están las leyes, luego están las personas, ¿no? Y los contextos. Entonces, ¿cómo nos acercamos a estas necesidades? Y creo que me gustó mucho también lo que decía ahorita la doctora Nayeli, no solamente lo que no tenemos, sino lo que sí tenemos, ¿no? O sea, reconocer esos recursos valiosísimos que hay, y yo creo que a lo mejor sí, o sea, quizá no faltan especialistas o algo así y tal, pero no sé, me vino a la mente hasta el himno de Quintana Roo, ¿no? O sea, el hecho de que es un estado muy joven, pero alude desde ahí también a la fortaleza, ¿no? A todo este brío que yo también siendo de fuera, pero ya es como de fuera, pero de adentro, no sé si me entiendan muchos de los que estamos aquí, como que te haces uno también, ¿no? Y si tienes una problemática, pues ahí vas, ¿no? Eso lo he identificado como ya después de unos añitos de estar acá también, y entonces creo que es algo que también son como guías y cosas que nos pueden ayudar justamente a colaborar cuando hacemos frente a problemáticas como estas, como la salud mental, y buscando sociedades pues saludables, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, doctora. Y vamos entonces con el psicólogo Eric Salatiel Hernández Caballero, aquí lo tengo a un lado mío. Muchas gracias. Y a ver, acá tengo las preguntas. Acá fue muy interesantes las estrategias que nos estuvo comentando, la verdad. Y la pregunta que tenemos acá, ¿de qué manera considera usted que podrían incorporarse estas estrategias como a nivel superior, a nivel de educación superior? Sí, de hecho, comentaba yo con algunos compañeros conferencistas de que efectivamente estas estrategias que vienen con el programa de Cultura de Paz, estamos incluyendo a las universidades a nivel superior, en todo el estado. Ya tenemos por parte de la Subsecretaría de Educación Superior todo el listado de las universidades con las que vamos a empezar a trabajar actividades, como les decía, en las cuatro vertientes que va a manejar el programa: prevención, contención, atención y seguimiento de todas las situaciones. Entonces, en las actividades de prevención, pues van a ser esos talleres, pláticas e inclusive actividades culturales, deportivas, etcétera.
En las actividades de contención, lo que hemos estado manejando a nivel de educación básica y nivel medio superior es justamente que cuando se dan las situaciones de algún evento de violencia o de cualquier otra temática que se pueda presentar, nosotros atendemos en conjunto con todas las instancias gubernamentales y asociaciones civiles, no solo para ir a dar pláticas, porque podemos entrar con miles de pláticas, ¿verdad?, sino que para en ese momento contener la situación. Y lo más importante, no solo se contiene al alumno o a la alumna, se contiene a la familia en general, porque no hacemos nada si contenemos únicamente a la alumna y la familia continúa con alguna situación en casa. Entonces, todas estas acciones se van a llevar a cabo con nivel superior también, las vamos a comenzar a trabajar. Ahora sí que vamos a trabajar con igual, alumnos, docentes, aquí con los padres de familia igual, ¿por qué no? También podemos considerarlo, ¿no? Los padres de familia yo creo que son muy importantes, tanto en preescolar como a nivel universitario, por lo que compartí hace un momento en la conferencia, ¿no?, de la situación de cómo los padres de familia nos vamos desajenando de las emociones de nuestros hijos o las vamos minimizando, ¿no? Entonces tenemos que hacer llegar o reflexionar con los padres de nuevo de esta parte con sus hijos, con los alumnos, ¿no? Entonces yo creo que en la medida de que todo esto se trabaje desde la familia, desde los padres de familia, entonces los alumnos van a estar mentalmente sanos para su educación, para sus actividades y para todo lo que ellos realizan. Muchísimas gracias. Casi que me contestó la segunda, porque era que nos platicara un poquito más justo de este proyecto, ¿no?, ya que va a ser permanente, pero también la inquietud iba en sentido ya de la segunda pregunta, en este trabajo también desde la colaboración y todo, porque nosotros tenemos un programa de atención primaria, donde nuestros estudiantes hacen sus prácticas desde primero a cuarto semestre. Entonces, un poquito también ellos van trabajando desde la persona, la familia, la comunidad. No sé si nos pueda platicar un poquito más en esta articulación que ustedes hacen justo, ¿no?, sí con los diferentes sectores, pero esta visión que tienen de integral, ¿no?, de la persona, la familia, la comunidad, y cómo a lo mejor pudiera ser también un espacio donde la universidad pudiera no solo ser atendida, que es buenísimo, sino colaborar. No sé si por ahí vengan. Claro, no, está perfecto. Y de hecho, hace un rato igual con el equipo de PICE, porque se llama el Programa Integral de Seguridad Escolar, compartíamos, ¿no?, de comenzar a utilizarlos, ahora sí que utilizarlos, ¿no?, a ciencias de la salud, precisamente para eso, para que nos puedan aportar al programa de seguridad escolar con esas actividades con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, en cuidado de su cuerpo, etcétera, etcétera. Ahora sí que aquí se están formando expertos en salud, no solo mental, sino en salud física. Y entonces, bien compartían hace un momento, ¿no?, que el doctor, que pues somos cuerpo, mente y alma, ¿no? Entonces es trabajar estos tres puntos importantes en todos los seres humanos como seres psicobiosociales. Entonces, pues yo creo que sí, los vamos a incluir, ¿no?, en nuestro programa. Y estamos en el proceso del programa de seguridad escolar de hacer una reunión justamente para establecer acuerdos de trabajo, calendarización de actividades, propuestas de las dependencias. En este programa ya contamos ahorita con todos los catálogos de cursos, talleres, pláticas, conferencias de todas las dependencias de gobierno. Ya lo tenemos, entonces el secretario de Educación está a punto de convocar a los titulares de estas dependencias para firmar acuerdos de trabajo, ¿no?, de colaboración para llevarlos a todos los niveles educativos. Muchas gracias. Creo que el poder escuchar lo que se está trabajando en otros ámbitos y abrir justo estos puentes de colaboración y tal es lo que nos va dando como
estas vías, ¿no? Que decíamos de estas estrategias conjuntas. Que muchas gracias, creo que está muy bien. Yo creo que, digo, aquí está la doctora, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros apuntados en lo que podamos, pues, ¿no? La otra, ya, vamos entonces con el psicólogo Salvador Aceves Fajardo. Aquí está. Y bueno, ya también un poco, fueron muy interesantes también los datos, ¿no? Que nos presentó, la panorámica, un poco también la pregunta iba encaminada, ya nos dijo algo la doctora Nayeli, pero sobre estas diferencias que hay en Quintana Roo, pero además también habló las de Chetumal. Entonces, vamos más local. Entonces dijo, no solamente hay diferentes Quintana Roos, hay diferentes Chetumal, ¿no? O sea, hay características distintas que tendríamos nosotros que reconocer y como que va pegada a la otra pregunta, o sea, ¿qué características ustedes han observado y así pues con este trabajo que ustedes hacen tan arduo y cómo contemplar esto para las estrategias que uno busca implementar, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Justo coincido con lo que han comentado anteriormente. Es muy importante el poder tener los ojos bien abiertos a una visión, a un modelo ecológico, escuchar y ver realmente qué es lo que está pasando con la comunidad, porque si no podemos caer en el error de adoptar modelos que no están contextualizados. Entonces, eso es lo importante del modelo ecológico, ¿no? De poder estar realmente ahí. Y sí, y cuando realmente estás ahí es hasta ese momento en donde puedes ver todas las diferencias que hay, culturales, socioeconómicas, ¿no? Yo les hacía un ejemplo con lo que tú comentabas, no nada más Chetumal, sino en Otompe Blanco como municipio, la zona sur de Otompe Blanco, que conocemos muchos como la zona cañera, ¿no? Que es todo lo que está aledaño a la ribera del río Hondo, cómo hay una situación que desde nuestro punto de vista, bueno, mi particular punto de vista, no veo otra forma, si no es con alianzas, con colaboración interinstitucional, en que podamos llegar a esa población y a todas las personas que demandan la atención. Yo les decía en la presentación, para mi punto de vista, la demanda en salud mental y adicciones es muy grande para la cantidad a veces de personal o instituciones que podamos llegar a prestar ese servicio. Entonces, en esa parte, en salud mental y adicciones, volviendo a lo mismo que ya han comentado, nosotros no nos podemos desconectar. A final de cuentas somos un organismo que es parte de su historia y de su contexto. O sea, es decir, yo soy lo que es mi comunidad y mi comunidad también se va a ver influenciada en mis transformaciones, en mis pensamientos, en mis acciones. En esa parte se da mucho el consumo de alcohol, como se da también aquí en Chetumal, ¿no? Pero hay diferenciaciones. Y yo también me he puesto a reflexionar todo lo que implica el atender, el llegar al bienestar, no desde la parte física, ¿no? Que es lo que buscamos, yo creo que todos. Yo igual que usted, no soy de aquí de Chetumal originario, pero cuando quieres a un lugar, quieres lo mejor para él, ¿no? Entonces yo soy de Guadalajara, pero ya tengo tiempo en Quintana Roo, un poquito menos en Chetumal, pero mi esposa es de Chetumal y mi hijo a lo mejor será chetumaleño, ¿no? Entonces, desde esa visión, tú quieres dar lo mejor para el lugar en donde estás, porque sabes, y si somos conscientes, es que a final de cuentas, si mi comunidad no está bien, a mí me termina afectando. No, esa misma parte les digo, no podemos ser ajenos, no podemos ser egoístas, no podemos dividir, porque el problema ahí está. Y tan ahí está que todos los expertos que pasaron, la doctora, los doctores, todos han hablado de cómo están las cifras, ¿no? Cómo nos marca esa estadística. Entonces, en esas diferencias culturales y socioeconómicas, yo también me pregunto, ¿cómo no va a querer una persona que está en las condiciones donde no hay
todos los derechos humanos ni dignidad, ¿no? Con condiciones laborales muy pesadas, de trabajo físico, y aparte migrantes y aislados emocional y físicamente. ¿Cómo no va a querer intoxicarse una persona así? Y no lo justifico, pero es entender el contexto. Entonces, así hay que ver las cosas de forma integral para poder tener mejores resultados, considero yo, ¿no? Entonces, lo mismo con psicología, si no hay un fármaco que apoye, por muy bueno que sea el psicólogo o el trabajador social, si no hay un especialista que pueda apoyar en esa parte, un médico que aparte estudió, se preparó y se desveló y estudió psiquiatría, pues ¿cómo vamos a apoyar para que esa persona salga más rápido o mejor? Y ojo, aquí una reflexión también, rehabilitación no es dejar de consumir o la ausencia de síntomas de un trastorno mental. Rehabilitación es integrar a esa persona nuevamente a la sociedad. Porque a veces pensamos que rehabilitar es que ya no consuma, y no. Hay muchas personas que no consumen porque están encerradas, pero nunca hubo rehabilitación. O sea, nunca llevó un tratamiento adecuado. Y eso también me habla de las estrategias. ¿Qué tendríamos que hacer? Desde mi punto de vista, alianzas, capacitación y certificación, pero termino también siendo muy optimista. Porque, bueno, optimista realista, ¿verdad? ¿Por qué soy optimista? Porque hemos estado en otros momentos aquí en la UACRO y a mí me consta que ellos buscan mucho la parte preventiva. De hecho, ya están aquí echándole indirectas a la SEC, ¿no? Y son muy buenos en lo que hacen y esa es la parte optimista que yo veo, ¿no? Hay muchas generaciones nuevas que ya traen esa idea de prevenir y en mucho es por sus formadores. Entonces, creo que sí estamos haciendo cosas, ¿no? Y también siendo honestos, pues revisar qué nos falta trabajar, cada quien, ¿no? No puedo venir a criticar qué no hace el otro o qué le falta, pero qué puedo mejorar yo, sumar, si quiero este lugar, ¿no? Muchísimas gracias. Pues ahí me contestaron ya las dos preguntas, pero está muy bien porque yo creo que de acá es como la cerecita del pastel de lo que venimos discutiendo, ¿no? Ya de todas formas ahorita hay algunas preguntas generales, pero me gustó mucho, ¿no? O sea, yo soy mi comunidad y ya en otros momentos también del día lo hemos visto, ¿no? O sea, finalmente comunidad es como construir un nosotros, ¿no? Y un nosotros desde las diferentes características que podamos tener, ¿no? En la búsqueda de este bienestar, pero sí es muy importante conocer el contexto donde estamos trabajando, muy importante, justamente porque de la misma manera nosotros recibimos estudiantes de todos lados, ¿no? O sea, tanto aquí en la división como en toda la universidad y ahorita justo es responsabilidad de nosotros, la salud de todos, ¿no? O sea, por el programa que está acá. Entonces, conocer nuestro estado, conocer el municipio, conocer todo esto y desde ahí también poder pues ser ese nichito, ¿no? Que impulse como diferentes estrategias y de verdad que ha sido una mañana, una jornada súper enriquecedora escucharles a todos. Van las preguntas más generales, aquí la idea es como quien quiera participar y todo, para ir cerrando, ¿no? Entonces, en primer lugar, algunas ya se han contestado, entonces esas no las voy a repetir, pero como para reflexionar, estamos frente a un cambio de paradigma, tenemos que promover un cambio de paradigma. ¿En qué punto estamos, ustedes consideran, como para todo esto que estamos abordando toda la mañana o hemos estado abordando? ¿Qué nos tocaría? O sea, ¿en qué punto estamos? Yo creo que están comenzando todas las estrategias para que logremos ese cambio de paradigma. Lo que debe de pasar es que debe de haber continuidad, que las cosas que nosotros decidamos implementar en los sitios, en cada uno de nuestros sitios de acción, tengan continuidad. Y eso implica entender que estemos o no estemos en donde estemos ahora, eso se siga sucediendo. Comentaba hace un rato, dejar el camino tan arado que nadie pueda echarse para atrás. Entonces estamos, bueno, desde mi perspectiva estamos comenzando. Para que pueda existir un cambio real de paradigma,
también se requiere que nuestro país comprenda cuál es la esencia de esta transformación en salud mental y adicciones. Lo más difícil para que haya un cambio de paradigma es que las comunidades comprendan la visión, lo que buscas. Entonces, se tiene mucho que trabajar en la sensibilización de las comunidades, en este caso de la comunidad académica, pero también se tiene que trabajar con los demás sectores, ¿no? O sea, no solo con educación, ¿no? Tienen que vincularse con cultura, ¿no? Tienen que vincularse incluso con economía, no para solicitar dinero, sino por muchas estrategias, ¿no? Se tiene uno que vincular con deporte, te tienes que vincular con, no sé, ahorita que otras se me ocurren, pero bueno, o sea, hay que vincularse con los demás sectores para que de verdad se suceda el cambio de paradigma. Y lo otro que creo que también tiene que ocurrir, que desde hace rato tenía intención de contestar algo que comentó el doctor, claro que tienen que existir los especialistas, los psiquiatras, ¿no? Lo que busca esta estrategia a nivel federal no es que desaparezcan los psiquiatras, no es la idea. Lo que sí le puedo comentar, doctor, es que nosotros hemos hecho proyecciones de si contratáramos a todos los psiquiatras que estamos formando actualmente en residencias médicas, y eso que desde el 2020 se duplicó el número de médicos especialistas en psiquiatría por la CIFRUS. No logramos así, aunque los contratáramos a todos al 100% cuando salieran en el sector salud, no lograríamos cubrir la necesidad. Es decir, nuestro país va a alcanzar cubrir lo mínimo por cada 100,000 habitantes, más o menos en 20 años si hacemos una proyección, y pensando que todos se van a contratar en el sector salud, porque la realidad es que muy pocos se quieren contratar en el sector salud, porque al ser una especialidad en donde hay tan pocos, pues les va muy bien en la consulta privada y no se quieren contratar. Ahora, pero la psiquiatría, doctor, no es la única especialidad que deba tener las competencias de atención en materia de salud mental y adicciones. Si usted se dedica a revisar las currículas de los planes y programas de estudio de las universidades, escuelas y facultades de medicina que avalan cursos de posgrado, se va a dar cuenta que los médicos urgenciólogos deberían, porque lo tienen, pero se debería ampliar, deberían tener al final de la residencia la competencia de atención de urgencias en salud mental, porque viene en su currícula, porque además son la vía de entrada para muchísimas cosas. Por lo tanto, a lo que estamos apostando, que es importante que lo sepan, es que el médico urgenciólogo, si le llega un paciente en intoxicación o en abstinencia por cualquier sustancia psicoactiva, tenga las competencias técnicas, cognitivas, psicomotoras y afectivas para atender a ese ser humano que está enfrente de él, porque hasta a la fecha no lo hace. Y además hay médicos internistas que, de acuerdo a… Todo esto que les digo es porque nosotros nos hemos dedicado a revisar todas las currículas, sí, o sea, la verdad lo hemos hecho. Hay una competencia de medicina interna que se llama neuropsiquiatría. O sea, la parte de neuropsiquiatría viene todo eso. Entonces, y si entonces me voy a pedia y demás, o sea, el punto es que debemos de dejar de apostar, sí, yo sí lo creo, a que todo va a la especialización y a la superespecialización y demás. Debemos de, en algún punto habrá cosas que no se puedan resolver y que tenga que venir el psiquiatra. Es como si yo le pidiera que en vez de médicos internistas hubiera puros endocrinólogos para atender depresión, diabetes. Estaría imposible. Entonces, cuando se requiera, porque como no hay, porque en proyecciones no hay, y esto es una demanda de ya, urgente, de ya hacer algo, deba de hacer, porque no sé, pasa mucho, si de por sí pasa en salud mental, los pacientes que tienen problemas de salud mental y aparte tienen algún problema relacionado por consumo problemático de sustancias psicoactivas, todavía son más discriminados y más estigmatizados
en el componente sanitario. Entonces, perdón que me haya extendido, pero es que eso me parece importante. No, tenemos que, sí queremos, digo, a mí me encanta mi especialidad, me gusta mucho ser psiquiatra, la verdad es que me encanta, pero sí creo que hay más, o sea, que no todo se debe de centralizar en el especialista en psiquiatría, ¿no? Incluso los médicos integrales que platicábamos son o sea, hay un montón de cosas que la currícula viene, la competencia de salud mental. Obvio, no es lo mismo que si lo estudias 4 años y todo lo demás, pero no quiere decir que no puedan tenerlo, ¿no? O sea, yo como psiquiatra le puedo decir que tengo la habilidad para atender pacientes con diabetes mellitus y sé todo lo de insulina, o sea, sé calcularla, y en teoría se podría pensar que como psiquiatra no debería de tener esa competencia, pero lo sé porque, ¿qué cree? Que una de las demandas de los pacientes que tienen trastornos mentales graves es que prácticamente su psiquiatra se vuelve su médico de cabecera. Entonces, porque son discriminados y rechazados. A lo que voy es que independientemente de cualquier especialidad que decidas hacer, necesitas tener las competencias básicas de medicina primero y segundo, competencias que te permitan resolver la necesidad de atención de acuerdo a la casuística del sitio en donde trabajas, de acuerdo a las principales causas de morbimortalidad que demandan la atención primero y ya después vas avanzando. Ya, listo, perdón. No. Creo que es parte de a lo mejor algo más específico porque tiene que ver con el paradigma, ¿no? De la atención en salud mental y de las competencias, ¿no? Sí, yo creo que más que cambiar paradigmas, creo que hay que generar una cultura de la salud mental, porque cuando hablamos de que tenemos algún trastorno o que tengo depresión o que tengo ansiedad o que tengo alguna situación emocional y entre amigos o inclusive nuestros papás, etcétera, etcétera, ay, es que estás loco. Un servidor da terapia privada y me han llegado chicos, adolescentes, en donde ellos piden a sus papás ir al psicólogo. O sea, creo que tienen la cultura más de acudir a un psicólogo los adolescentes y los jóvenes que los propios adultos. Entonces yo creo que tenemos que generar esta cultura de la salud mental y de que un psicólogo pues no es para locos, como bien mencionaban hace un momento en las conferencias. Entonces tenemos que generar eso y bueno, yo creo que lo podemos empezar a generar desde las casas de estudio, desde justamente aquí en donde estamos en esta casa, con los chicos de medicina, de farmacéutica y de las especialidades que tengan, justamente eso, ¿no? Por lo menos en donde yo estudié la carrera, a nosotros nos obligaban como alumnos a acudir a terapia y no podíamos titularnos si no cumplíamos con las 45 sesiones terapéuticas durante la carrera. Entonces, ¿por qué? Porque si soy psicólogo, entonces, y aún así, siendo psicólogo, tengo que ir a terapia. Tengo procesos también, tengo situaciones, y entonces tengo que trabajarlas. Entonces, si yo me creo así como, somos semidioses, ¿no? Pero no es cierto. De que soy psicólogo y ya no tengo situaciones mentales o que ya no tengo problemas, no, sí los tengo y tengo que acudir a psicólogo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante trabajarlo desde nuestras casas de estudio y bueno, comenzar creo que sería un aporte por la Secretaría de Educación, se lo voy a compartir al secretario, comenzar a verlo desde básica, ¿no? Desde nivel básica, con los chicos y todo, ¿no? Eso es muy importante, ir generando una cultura de la salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien nos quiera comentar algo más. En ese punto, claro. En relación a ese punto, yo creo que no se tiene el riesgo también de psicopatologización de todo. Y eso también es un riesgo. Yo trabajé 5 años en Argentina
y yo no conocía ningún colega, ninguna persona que no había estado con un psicólogo. Todos, los hijos, tengo 2 hijos que viven allá, todos sus amigos, incluyendo ellos, todos tienen psicólogo. Entonces, a veces yo creo que se cae en el otro extremo. Dice que ahí hay 10 psicólogos por persona, por argentino. Entonces, en serio, es una carga. Entonces, cualquier cosa es psicólogo. Entonces, yo creo que hay que tener un punto de equilibrio, porque si no podemos caer en el otro extremo. Es cierto, es fundamental fortalecer y trabajarlo, pero sí que todo sea un tema que tiene que ser tratado y manejado desde la psicología, sobre todo. Perdón, gracias. Okay. Sí, y justo sumando a eso, doctor, es muy importante que nosotros estructuremos estrategias, ¿no? Primero estrategias que no sean de un solo tiro, ¿no? Pero estrategias en donde sepamos qué queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos y qué esperamos obtener de eso. En el sentido de que, si bien es cierto, la psicoterapia es muy buena, ¿no? Hay muchísimas corrientes psicoterapéuticas, algunas con más evidencia que otras, pero no todas es para todos y no todas son para el mismo conflicto, ¿no? O sea, a nosotros también en psiquiatría pues también nos piden, ¿no? que vayamos al contexto terapéutico, pero más bien creo que cuando nos forman es para que tú, en esto de los grupos Valint, y que tú no te vayas con la carga que representa empezar a manejar pacientes que tienen algún problema de salud mental, que de forma indirecta uno trabaja lo que trae, bueno, eso es otra historia y qué bueno, porque eso tiene que ver con tu bienestar. Sin embargo, los sobrediagnósticos, la patologización de todo, en general, más que la psicopatologización, la patologización en general es un problema grave porque tiene que ver con un modelo muy gringo. Es un modelo muy gringo que de pronto en nuestro país ha permeado muchísimo, que de pronto ya no hacemos tanta clínica, ¿no? O sea, de pronto es como, pues es que resonancia, bla, 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 pero es para patologizar. Entonces, lo que yo en este sentido quería recomendar es que cuando estuve como jefa de la División de Enseñanza, Investigación y Capacitación del Fray Bernardino, yo les decía a mis residentes, entre más conocimiento tienes, hay dos cosas. Te confundes más, dudas más y demás, o tienes, que es a donde yo los quería llevar, tienes mayores elementos para echar mano de la creatividad. Cuando tú echas mano de la creatividad en cualquier constructo en el que te encuentres, en cualquier situación, te permite ser más asertivo porque estás aterrizando todo al contexto y a la situación específica. Es decir, el conocimiento es claro, esta herramienta, pero esta herramienta no solo en la parte teórica, porque así como decía el doctor, que una neurona no hace un pensamiento, sino la conexión, es lo mismo con la construcción de las lógicas del pensamiento clínico, ¿no? Entonces, hay que pugnar porque nuestros estudiantes de las escuelas y facultades de medicina generen una lógica de pensamiento clínico bajo la construcción teórica de lo que no es patologizante y de lo que es normal. Y a partir de entonces puedan estructurar lo que realmente es patológico. Es decir, por eso todo el discurso que hemos tenido ahora hemos hablado más que de psiquiatría, es salud mental, porque en realidad lo que nosotros es la salud, lo que buscamos es la salud, queremos que todo el mundo tenga salud mental y entonces todo lo que sale de la norma son problemas relacionados con la pérdida de la salud mental, no problemas psiquiátricos y demás. Todo esto que ocurre con los chicos de las escuelas es un reflejo de todos los determinantes sociales en salud, de los determinantes sociales en educación, que entonces estas estrategias se tienen que considerar
a tan largo plazo, es decir, si yo capto un chico que llega desde nivel básico, la estrategia tiene que estar pensada hasta que termine el nivel superior. No puede estrategias de un solo tiro, de una sola administración, con una visión corta, no dan frutos. Todo esto que estamos haciendo ahora en el país tiene la perspectiva de que justo un cambio de paradigma ocurra en mínimo 15, 20 años, ¿no? Entonces, pensando que algo tenga que pasar. Pero dice mi papá, pues es que lo que vale la pena cuesta trabajo, ¿no? Es un dicho que le encanta decir, pero en realidad es que lo que se hace bien y se tiene planeado, pues lleva su tiempo, ¿no? O sea, como cuando crece un arbolito, una planta o algo así. Muchas gracias. Y a lo mejor es que sí es como la finalidad, porque lo tenemos allá como meta, pero es también como lo caminamos, ¿no? O sea, como el proceso que podemos ir teniendo. En ese sentido, yo creo que ha sido como muy rica la discusión con esta pregunta. Creo que lo que podemos ir haciendo es como ver si hay alguna recomendación muy particular, como la que ya nos comentabas, recomendación o conclusión, ¿no? De todo lo que hemos estado platicando, pues para que se quede aquí un poquito sobre la mesa, y ahorita abrimos a un poco de preguntas también del público, ¿no? ¿Alguna conclusión, recomendación justamente para esta promoción de sociedades saludables desde la salud mental que alguien nos quiera compartir de todo lo que ya hemos platicado? Bueno, gracias. Bueno, teniendo como base, digamos, las experiencias, yo diría, más exitosas, de las cuales podemos sacar lecciones aprendidas para poder incorporar el enfoque de la atención primaria a salud y los determinantes sociales de la salud en la atención de la salud mental, yo creo que hay algunos elementos que son claves, básicos y muy concretos en los cuales se debería de trabajar. Es una especie de como menú de intervenciones que creo que son fundamentales. Yo creo que aquí, primero, y como lo mirábamos anteriormente, hay una necesidad de información. Una necesidad de información que sea actualizada, que sea desagregada, para poder priorizar las situaciones y sobre todo tomar decisiones basadas en evidencia. Eso yo creo que es como un primer punto. Segundo, yo creo que es, y ya hemos insistido mucho, robustecer el abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención. Esto tiene algunas ventajas, como una distribución mejor de las tareas entre los proveedores especializados y los proveedores no especializados, digamos, incorporando personal y recursos específicos de salud mental en el primero y segundo nivel de atención. Esto reduciría la brecha terapéutica y aumentaría la cobertura de salud en los temas de salud mental prioritarios. Tercero, creo yo, es privilegiar y garantizar el tratamiento ambulatorio para que haya un acceso continuo, digamos, a medicamentos, a psicoterapia, y hay una continuidad en el tratamiento, porque eso también ocurre cuando lo manejan niveles de atención más especializados, se rompe porque las personas no pueden estar permanentemente yendo a esa atención, y ahí es donde mirábamos cómo la atención a nivel comunitario puede asegurar un poco más esa continuidad en la atención. El otro es procurar una base habitacional digna y seguro para las personas con trastornos mentales, que ese entorno de donde viva, y que esta persona sea quien pueda decidir con quién vivir, dónde vivir, en qué condiciones vivir, porque el entorno de donde se vive es uno de los determinantes más importantes, y a veces los obligamos a que vivan con sus padres, y de repente es ahí donde está una de las raíces del problema, en su propio hogar, cuando él quisiera tal vez vivir o con su abuela o con un amigo o con otra persona, porque encuentra
un entorno mucho más favorable para su problema. Un elemento que es clave a nivel de política pública es garantizar la inclusión social, y eso implica un trabajo con otros sectores, que pueda participar en los espacios sociales, espacios educativos, espacios laborales incluyentes, espacios culturales existentes, o sea, no crear distintos espacios que ya están en la ciudad y poder facilitarle a una persona que tenga un tipo de afección mental, su inclusión, que sean escuelas incluyentes, que sean teatros incluyentes, que sean espacios laborales incluyentes. Lo otro, y que lo vimos en una de las diapositivas, es un apoyo financiero, porque quien sufre un trastorno mental, un trastorno de adicciones, generalmente, y busca tratamiento, a veces no busca porque los recursos económicos no se lo permiten, y lamentablemente los servicios que a veces desde el sector público se brindan son muy limitados e implica un gasto de bolsillo significativo. Es así como programas como asignación universal, asignaciones, transferencias condicionadas, no condicionadas, que la persona que veo, por ejemplo, ahora están implementando aquí en México, vi una asignación universal para las personas mayores, independiente de su condición laboral o sino por ser un derecho. En las personas con problemas de salud mental, tener una asignación económica que le permita subsistir y no tener una dependencia o una carga para su familia puede ser una medida, o se ha demostrado que es una medida costo efectivo. Medidas de apoyo a las familias es importante porque representa una presión y una carga a veces difícil, se cansan. Organizar en la comunidad algún tipo de apoyo, incluso cuidado nocturno o cuidado en situaciones de crisis o apoyo entre pares puede ser medidas útiles. Una cosa que es fundamental también es la comunicación efectiva, fluida y adecuada. Revisar el lenguaje, revisar la forma como transmitimos el mensaje, porque a veces esos mensajes equivocados pueden tener, lo vimos en el COVID, lo vimos los antivacunas, todas las fake news que hubo generaron mucho daño. Y en términos de salud mental ocurre algo similar. Por eso es tan importante asegurar una buena comunicación, y los medios de comunicación tienen un rol muy importante. No sé si aquí ha ocurrido, pero en varios países cuando sale un suicidio, ocurre un suicidio, viene como un brote de suicidios. Depende de cómo aparece la noticia. Normalmente son noticias muy amarillistas, hay diarios que presentan y dicen cómo se ahorcó, cómo sale la foto, y de repente vemos 3, 4 suicidios en esa misma semana en condiciones similares. Lo otro es desarrollar sistemas de seguimiento y evaluación de los sistemas, de las intervenciones que hacemos. A veces hacemos intervenciones y no les damos seguimiento, no las evaluamos y no sabemos realmente si son efectivas o no efectivas, y al final no son sostenibles. Y lo último, yo creo, es aseguremos la participación de los usuarios en el diseño de las políticas, y también que puedan participar, analizar y discutir las opciones terapéuticas y también diferentes medidas de atención que les estamos dando, y no, como la doctora muy bien planteaba, con una visión así muy autocrática, muy del poder que el conocimiento médico me da, y desconocer que también esta persona tiene una opinión, tiene una posición y tiene una experiencia, ha vivido, porque a veces cuando ya nos llega al servicio, esa ya ha recorrido otros servicios y ha tenido otras experiencias, y esas tenemos que reconocerlas, respetarlas, aceptarlas, y que él sea parte de las decisiones en su tratamiento, en su seguimiento y en su evolución. Gracias. Muchas gracias, doctor.
No sé si alguien más quiera compartir alguna conclusión o vamos con las preguntas del público. Las preguntas. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. El maestro Josué allá, la doctora Nisa, no sé, el doctor Osvaldo. No sé si alguien o me levanta. Ahí va Elvira, creo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, para que despierten. Buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes, la verdad. Como enfermero con formación en gerontogeriatría, específicamente estudio la conducta del cuidado. Y escuché mucho la palabra medicina, psicología, psiquiatría, pero a veces se nos olvida de nosotros como enfermeros, que también hay enfermeros especialistas en salud mental. De hecho, la ENEO son uno de los principales formadores de ello. Desde mi perspectiva de enfermero gerontogeriatra, ¿estamos preparados actualmente para atender a grupos vulnerables como son los adultos mayores? Hablando en México y en Quintana Roo. Dado que a lo que nos estuvieron mostrando en todas las presentaciones, en uno o dos se hizo referencia breve de datos específicos para esto. Entonces, mi duda es esta: ¿estamos preparados para atender a grupos vulnerables como adultos mayores en la parte de salud mental? Muchas gracias. Bueno, no, la respuesta es no. Si de por sí no hay psiquiatras y demás, los enfermeros especialistas en salud mental, por cada psiquiatra que existe 0.03 enfermeros especialistas en salud mental. Y solamente la ENEO, junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, es quien forma a estos enfermeros especialistas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en conjunto con la Dirección General de Calidad de Educación en Salud, con la UNAM, porque la UNAM tiene otras escuelas y facultades de medicina, en desarrollar una oferta académica que sea como obligatoria, ¿no? Prácticamente en cierto año de la carrera de enfermería. Eso es es una currícula extendida de 6 meses que justo abarca no solamente la parte del adulto mayor, o sea, abarca todos los cuidados del paciente con problemas de salud mental y adicciones en toda la línea de vida. Entonces, por eso es que es largo. Eso es una. La otra es que estamos buscando nuevas sedes. El Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez se está preparando para formar nuevos especialistas. Entonces, específicamente para los adultos mayores, ni siquiera tenemos el número específico de psicogeriatras, o sea, la cantidad necesaria más bien de psicogeriatras para tampoco cubrir esa demanda en adultos mayores. Entonces, no, en este momento no, pero estamos trabajando para ello. Eso es a nivel nacional y no sé a nivel estatal. Muchas gracias. La doctora a nivel nacional, pues nosotros como Estado también lo tenemos y sí estamos trabajando en ello. Yo sí mencioné a los compañeros enfermeros, porque para nosotros es pues el personal que acompaña al médico, al psicólogo, al trabajador social. No podemos ver este equipo multidisciplinario sin el personal de enfermería. Y lo que nosotros ofrecemos, pues así también como a nivel nacional nos ofrecen los cursos de capacitación, pues los compartimos a todo el personal que acabo de mencionar, no solamente al personal médico, sino a todas estas áreas de la salud, que son pues los actores principales, son nuestros grupos multidisciplinarios principales y necesarios, mínimo necesarios para la atención de los pacientes. Entonces, pues seguimos trabajando también en ello. Muchas gracias. Tenemos un reto por delante, que espero que más adelante se vele por eso. Muchas gracias. Es un área de oportunidad para la universidad.
y sé que a lo mejor no tienen un sitio específico, ¿no?, para hacer la práctica clínica. Sin embargo, ofrezco todo lo que tenemos a nivel federal y las estrategias que estamos con la Dirección General de Calidad de Educación en Salud para que estructuremos junto a algo que pueda hacer para todo el sur-sureste, ¿no? O sea, que incluso la universidad pueda hacer un espacio, una oferta en donde podamos echar mano, incluso bien vinculados, muy bien sistematizado, pero que se oferte en la universidad esas especialidades y cuentan con lo que necesiten de nuestra parte, ¿no? Bueno, en mi caso, yo les voy a preguntar algo que tiene que ver con ciencias sociales, ¿sí? Porque esa es mi formación, ¿no? Mi pregunta va en el sentido de que según el informe anual de situación de pobreza y rezago social, el 43.9% de la población en México es pobre, sin contar los terrenos que no están regularizados, ¿sí? Quiere decir que si le sumamos a eso, pues la pobreza se dispara, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vinculamos el tema de la pobreza con el tema de la salud mental? Considerando que la pobreza tiene que ver con un asunto macroeconómico, ¿sí?, que está dentro de los determinantes estructurales de la salud. Entonces, ¿cómo podemos aterrizar o vincular el tema de la pobreza con la salud mental desde la postura del Estado? Porque desde la postura del Estado sabemos que en el Estado existe un modelo neoliberal, neoclásico, ¿sí?, que está permeando y que tiene que ver con posturas capitalistas. Entonces, ¿cómo podemos relacionar este tema de la pobreza vinculados con las cuestiones macroeconómicas y su relación con la salud mental? Sí, eso es un gran tema, es una pregunta que requiere como mucho análisis. Yo lo que creo que, primero, que entendamos todos los que estamos acá, cuando las decisiones o cuando las acciones se toman desde el privilegio, eso es lo primero. Que el tener salud mental en este país ha representado ser para personas privilegiadas, porque al no existir oferta sanitaria a nivel público, esto se limita a un psiquiatra que ayer voy a hacer un paréntesis. Ayer alguien me decía, es que aquí no les pagan bien a los especialistas y por eso no hay especialistas, y yo, ¿a qué se refiere? Sí, es que no pagan lo que debemos ganar. Bueno, ¿qué es lo que debemos ganar los especialistas, no? Es decir, nosotros de pronto cuando somos especialistas, por el simple hecho de ser especialistas, creemos que tenemos un valor agregado, que también hay niveles de especialistas, ¿no? Hay distintos calidad y formación y demás. Eso es una. Dos, el hecho de que la consulta privada en este país sea con ciertos tabuladores que son implícitos, porque no hay ninguna regulación al respecto, que eso es otro tema, por eso es que es importante y vamos a llegar al centro. Al no estar regulado, la atención en salud mental se convierte en un tema exclusivo para las personas que cuentan con el recurso para acceder a él. Por lo tanto, son los pobres, no es que ser pobre, por el hecho de ser pobre, ya eres más susceptible de tener un problema de salud mental, no. Todo esto hace que el ser pobre haga que te tardes muchísimo más tiempo en llegar a obtener la atención. ¿Y qué pasa? Es un efecto dominó. Cuando tú te tardas en llegar a la atención, en términos de salud mental, hay un deterioro cognitivo, o sea, por cada recaída que tienen nuestros pacientes, cada vez hay deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo va a hacer que esta persona que es pobre, si a lo mejor tenía un trabajito donde podía anotar algunas cositas y demás, porque probablemente pues al ser pobre no pudo acceder a educación formal, bla, 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 lo pueda perder porque empieza a tener fallas cognitivas y ya no lo quieran contratar. Imagínate entonces que esa persona es un papá de familia que tiene 2 hijitos
y de esos 2 hijitos no reciben una adecuada alimentación, o sea, una alimentación saludable, porque eso también es un privilegio. Ahora con esto de lo fitness y demás, ¿cuánto te cuesta en este país ser fitness? Te cuesta muchísimo, o sea, de verdad, te cuesta muchísimo. Entonces, es más barato comprar un tamal a que te compres pancito de masa madre, con lechuguita, pechuga de pavo, ¿sabes? Y entonces, este individuo pequeñito, que de por sí es pobre, al estar desnutrido, va a tener deficiencias de hierro, la principal relacionada con la parte cognitiva, y va a llegar a la escuela, además de que va a tener hambre y se va a quedar dormido, no va a aprender bien. Y entonces va a desertar. Y entonces se va a deprimir, etcétera. Se dan cuenta del círculo de la pobreza, es decir, entender que lo que estamos buscando es que la salud mental no sea un privilegio, que todas las personas que tengan necesidad de atención tengan estos servicios cerca de nosotros. Y ahora, si lo vinculamos a toda la parte académica, pensar que el hecho de que yo, en mi quehacer médico diario, tenga contemplado todo este fenómeno, efecto dominó, no solo para salud mental, ¿sabes? O sea, para diabetes, para lo que tú quieras. Y que todo esto impacta en que esos pobres sigan siendo más pobres y que entonces, si estas poblaciones que son pobres siguen siendo más pobres, son más susceptibles de padecer un montón de padecimientos que le cuestan mucho al componente sanitario y que no permite, se gasta mucho en lo curativo y demás, y no permite que nosotros podamos bajar recurso a toda la estrategia comunitaria, ponderar comunidades. Entonces, creo que es una pregunta que requiere mucho más análisis, sin embargo, lo concluiría en eso, o sea, la salud mental hasta hoy es un privilegio, ¿no? Entonces, es un privilegio en este país. Muchas gracias. Yo nada más como para sumar y, o sea, te pones a pensar un montón de cosas, por supuesto que requiere mucho análisis, pero ver también, porque preguntabas, bueno, el papel del Estado, o sea, es también hacer un análisis de la política pública, ¿no? Y qué condiciones de bienestar, de vida están considerando las políticas públicas en los diferentes ámbitos de desarrollo laboral. Veíamos como en esta primera etapa de vida, o sea, cuánto tiempo tenemos de permiso de maternidad, cuánto tiempo, o sea, todo ese tipo de cosas son detallitos que son de la línea de vida que la política pública tendría que estar revisando. ¿Para qué? Pues también para desde allí ir trabajando estas cuestiones que no se van a acabar de la noche a la mañana y que van a encontrar sus propios retos, pero se tiene que analizar desde ahí, ¿no? Creo. Creo que ya levantaron la mano. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo, vengo de la Universidad Vizcaya de las Américas. Bueno, yo he estado escuchando todas las ponencias, todas las reflexiones, y hay algo que desde el principio me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con voluntades. Bueno, mi pregunta va en función a voluntades. Bueno, empezándolo así, se está buscando generar una estrategia que pueda desde lo más profundo del entretejido social y político, económico, todo ello lleve hacia poder establecer un programa que permita que la salud mental esté permeado para todos los habitantes, ¿no? Pero al mismo tiempo se emparejan las condiciones legales, las leyes para poder tener ese camino, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Por ejemplo, en el estado tenemos 2 leyes que regulan desde hace como 10 años, 12 años, la atención en salud mental y adicciones. ¿Sí? Bien, por otra parte, o escuchando las opiniones, se ha estado comentando la falta de, no tanto de especialistas psiquiatras, pero sí de personal
con corte médico, psicoterapéutico, que pueda estar procurando las atenciones dentro de los sistemas de salud que existen en todos los niveles. O sea, es una realidad que se ha estado comentando. Faltan y falta. Por otra parte, existen recortes presupuestales importantes en el área de la salud que al final permiten que haya falta de contrataciones, infraestructura, insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, si es una cuestión de voluntad, ¿en quién recae esa voluntad o voluntades? Y lo otro es, nosotros como sociedad, ¿cómo podemos aportar, apoyar para que esas voluntades lleguen a la finalidad? ¿Sí? Porque ganas hay, personal hay, universidades con intenciones hay. De repente lo que no hay es eso fuerte que permite que arranque un cambio de paradigma. Entonces, mi pregunta en sí es, si es una cuestión de voluntad, ¿de quién o de quiénes? Y nosotros, ¿cómo podemos hacer para aportar para que esas voluntades puedan llegar? Ok. Respondiendo a su pregunta, maestro, bueno, hace rato comentaron de que efectivamente, ¿no? Administraciones van, administraciones vienen. Sin embargo, ahorita con esta administración se hicieron foros en el cual hubo participación abierta del público, de instituciones, empresas privadas, escuelas privadas, etcétera, justamente para aportar para lo que es el programa de desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo que lanzó la gobernadora. Entonces, ahí es donde nosotros como población, como instituciones, entonces teníamos o tenemos la oportunidad de aportar. A ver, yo tengo la carrera de psicología, la carrera de trabajo social y todo, ¿cómo te puedo ayudar a ti, no? ¿Cómo te puedo ayudar a ti? A lo mejor servicios sociales, etcétera, etcétera, con otros programas incluso, ¿no? En ese tema, lo que mencioné hace un momento con respecto a que vamos a trabajar con los chicos de medicina, de la licenciatura de medicina, entonces yo creo que de esa manera igual podríamos sumarnos, por lo menos en el sector educativo, ¿no? En el sector educativo, por lo menos de esa manera, con los chicos de psicología, de trabajo social o de otras carreras que ustedes tengan, entonces podemos sumarnos para trabajar en las escuelas, ¿no? Los chicos pueden presentar proyectos y todo y solicitarnos inclusive las escuelas, es que tengo un proyecto en salud mental para educación básica, para media superior o para superior, y ahora sí que las puertas de las escuelas están abiertas, ¿no? Todo lo que llegue para bienestar de los alumnos es adelante, ¿no? Es la instrucción del secretario de que se les den las puertas abiertas a todo lo que sume para los alumnos y alumnas. Sí, usted ha puesto sobre la mesa la cosa como más compleja de toda esta estrategia, porque tiene que ver con voluntad política, definitivamente. Voluntad política en donde los altos mandos, tomadores de decisiones, tanto en el país como en el Estado, comprendan que todo lo que hacemos nosotros tiene sentido, ¿no? ¿Y qué ha pasado? O sea, porque, por ejemplo, yo puedo tener muy buena voluntad, ¿no? Y tengo un motor interno que me pueda mover y demás, pero yo llevo en la estrategia del doctor Quijada, llevo apenas un año, no empecé con la estrategia. Y mi primer encargo fue implementar servicios de salud mental y adicciones a nivel nacional. Pero entonces lo primero que yo me pregunté fue, bien, voy a implementar, perfecto, ¿cuál es mi presupuesto? ¿No? Ajá, o sea, ¿de dónde viene? Y me dijeron, no hay, ¿no? Entonces, imagínense que en la buena voluntad, por mucha buena voluntad que tenga, hay sitios en donde definitivamente no puedo implementar porque se requieren un montón de cosas en términos de infraestructura, recursos humanos, insumos, etcétera, etcétera,
y aunque el personal yo lo capacite, que sí, o sea, está bien que se capacite y demás, operativamente no llegamos a buen puerto porque se requieren de voluntades políticas que nos volteen a ver. Eso es una. La otra es que más que voluntades políticas, que sí es mucho a veces eso es, o lo que nos ha funcionado en una, diríamos nosotros, en una reversión de perspectiva, fue ¿por qué Hacienda no asigna dinero a salud mental? O sea, porque al fin, bueno, han habido muchos cambios en la forma en la que se distribuyen los recursos en el país. Salud, prácticamente quien controla lo que nos dan en salud es Hacienda, ¿no? O sea, la verdad es que eso cambió en el país. Entonces, ¿por qué? Así voy a decir una grosería, perdón. ¿Por qué pinches Hacienda? Por favor. Porque de verdad es… y entonces nos pusimos en el equipo a buscar, y entonces resulta que mucha de la información que nosotros producimos en buenas voluntades no se ve reflejada en los cubos epidemiológicos de la Secretaría de Salud. Entonces, por mucho que tengas a los MT dándole todo, ¿no? Y que lo hacen muy bien y que están comprometidos con el Estado, y que entonces yo incluso ponga de mi dinero y me vaya a implementar y demás, etcétera, etcétera, nada de lo que se estaba haciendo en el país en materia de salud mental y adicciones se estaba registrando. Es decir, los sistemas de información, que es la información que estos compas de Hacienda son contadores, son administradores, van a ver números. Y si en los números ven, no hay nada de salud mental, ellos piensan que no existe o que no se necesita. Entonces, lo que hemos hecho es regresarnos, trabajar con las instancias correspondientes, rediseñar la hoja de registro de salud mental y adicciones, pero además hablar con CONAVE y pedir que el suicidio, el comportamiento suicida sea de vigilancia epidemiológica convencional y que todo mundo esté obligado a reportar, porque si bien no vamos a poder de pronto registrar todo, pero ya va a ser evidente. Y en estos cubos epidemiológicos ya no solo estará la voluntad política, ¿sabes? O sea, ya estará la evidencia de la necesidad, porque voluntades tenemos, bueno, yo creo que todos los que estamos hoy acá, o los que… esto de ser servidor público es muy interesante porque necesitas que te guste un montón, o sea, que te guste, que sepa… y estamos aquí porque realmente queremos que las cosas pasen, que cambien. Pero entonces, la gente que destina los dineros solo va a ver eso, ¿no? Entonces necesitas, más bien, no es de no querer, es de que ellos tienen un sistema y más bien salud ha adolecido desde hace muchísimo tiempo, desde que se hizo la reestructura en el sector salud, la anterior, porque ahora estamos con la otra del bienestar, cuando no se fortalecieron los sistemas, no se le dio importancia a generar información que nos permitiera tomar decisiones informadas, decisiones asertivas, porque la información que generamos, a nosotros los tomadores de decisiones, incluso seamos especialistas o no en salud mental, nos sirve muchísimo, los números no mienten, el tema es que no se estaban registrando. Entonces, entre voluntad política y reestructura de los sistemas de registro, ¿no? Y que evidencien la necesidad en materia de salud mental y adicciones. ¿Puedo hacer otra pregunta? Pues no, o sea, sí, nada más que hay que cuidar ahorita los tiempos, no sé cuántos faltan. Correcto. Sí. Sí, breve. Es algo muy simple. Sí, claro. Sí, perdón. No es un tanto arriesgado el intentar llevar todo algo tan grande, porque al final de cuentas es muy grande hacer todo una brecha que nadie más pueda limpiar con lo que se tiene. ¿Cómo? No entendí su pregunta. Sí, sabemos que dentro de la cuestión, por lo pronto económica, Ajá. se toma a partir de la estadística no hecha porque no se hizo visible lo que sabíamos que había.
Entonces, iniciar un proceso de este tipo sin todo ello, ¿no es un tanto arriesgado? No, porque no iba a suceder. O sea, para que tú puedas demostrar la necesidad, necesitas estructurar cómo vas a demostrar esa necesidad. Entonces, y además, en nuestro país, con tanta necesidad, hay cosas que se tienen que hacer y a la par estar haciendo el camino, que es el camino que va a perdurar, pero mientras tienes que ir resolviendo situaciones que se te presenten de forma inmediata. Adelante. No, lo cierto es que un proceso de esto es un proceso político. Hay que entenderlo que es un proceso político. Como proceso político va a tener gente que lo apoye y va a tener gente y sectores que se van a oponer a este proceso político. Y sectores fuertes, poderosos, por todo lo que esto implica. Incluso dentro del mismo sector salud. Yo tuve la experiencia, la vivencia en Argentina cuando se aprobó la ley en el 2010 y era una guerra entre un grupo de psiquiatras, por ejemplo, y otro grupo de psiquiatras. Los psiquiatras que estaban a favor de la hospitalización y psiquiatras muy reconocidos, con mucho prestigio, y otro grupo de psiquiatras que iban en otra posición, que era de lo que hemos estado hablando. Y se salían a la calle a tomarse la 9 de julio, protestando por la ley porque no querían. Los sectores de la industria farmacéutica, por ejemplo, son totalmente enemigos a esta posición, porque el negocio se mirará afectado. Entonces, hay otros actores también. Las mismas familias se preocupan porque muchos prefieren llevar a su enfermo a un hospital y dejarlo allá. Hemos visto cómo el promedio de hospitalización anda entre 8 a 10 años en la región y hay casos hasta de 90 años en un hospital psiquiátrico. Llegó el niño, vivió ahí, quedó y lo dejaron y ahí murió. Entonces, es un proceso político que se requiere, lo que usted decía, no solo la voluntad política, se quiere la decisión política que se va a traducir lo más práctico en recursos, por un lado, entonces se requiere, que se sepa que esto es un proceso, es una lucha política que se tiene que trabajar, donde nosotros tenemos que ser como los apóstoles un poco y asumir esto como una causa de vida y luchar y demostrar y generar esa conciencia y avanzar. El caso más reciente en Brasil, con todo lo que se venía trabajando, era un modelo enorme. Llegó Bolsonaro y lo quiso reventar, pero por suerte había una base social. La sociedad se movilizó, se plantó y evitó que se cayera todos los avances que se tenían. Entonces hay que verlo así, como un proceso político que van a ver. Entonces se requiere una estrategia, se requiere información. Por ejemplo, el sector privado puede ser un excelente aliado si se le demuestra cuánto mejoraría su rentabilidad por la disminución de los días perdidos por las personas que se emborrachan con solo el alcohol, todos los que toman el fin de semana y que no llegan el lunes a trabajar. O que llegan a trabajar y van con la cruda y entonces en vez de producir 20, producen 10. Y si se le demuestra que si se trabaja ese tema, van a producirle 20. Entonces, y las ganancias van a mejorar. Estoy seguro que sería un aliado importante en mejorar el entorno de trabajo y todas esas condiciones para mejorar la salud mental de sus trabajadores y todos trabajando en ese sentido es como se va a lograr, pero ni es ni de corto plazo, ni es un proceso limpio y que va a caminar, y hasta los curas van a estar en contra, porque también van a pensar que viene la ideología de género ahí metida y todas esas cosas. Cuando se diga, no, un grupo vulnerable y hay que trabajar porque tiene muchos problemas de salud mental y un gran riesgo, la población LGTBI, no, eso es ideología, van a tener
curas y enemigos frente a este proceso. Entonces, hay que hacer análisis de actores, hay que tener información, hay que buscar aliados. La universidad juega un papel fundamental, los nuevos profesionales son parte de este movimiento social, de este movimiento político para realmente transformar los sistemas y los servicios de salud mental y que realmente se logren los cambios que hoy hemos estado discutiendo toda esta mañana. Perdón, nada más un minuto. Sumando a lo que dijeron los doctores, pues tan es así que aquí en el Estado no se contemplaba, ¿no?, esa salud mental como un programa prioritario, ¿no? Por tal motivo, no sé si sea bueno que no haya tanta gente de servicios de salud o sea malo, pero no había dinero para ese programa, ¿no?, a nivel preventivo y tampoco para la atención. Entonces, con este cambio de paradigma y con estas voluntades, que para mí sí es empezar desde la voluntad de la comunidad y desde la voluntad del personal de salud que ya está como servidor público en un sistema de salud, es darle la importancia a la atención a la salud mental, ¿no? Y lo que comentaba la doctora Lorena, y es un trabajo que nosotros como programa de estatal estamos haciendo, es que los profesionales de la salud pues les den esa importancia y entonces registren esas atenciones que sí se están dando, ¿no? Porque al pensar que no tenemos un buen sistema o una buena red de atención, entonces pues no lo registro, no pasa nada, al fin que no hay, ¿no? Y ahí es donde caemos en el error y en el círculo de pues si no se hace visible jamás va a existir este sistema como queremos que suceda. Muchas gracias, doctora. Pues ya estamos así como un poco pasados de tiempecito, según el programa. No sé si les parezca bien que pasemos como al cierre o sí, ¿no? Porque ya se contestaron varias de las preguntas. Entonces, ya se contestaron varias de las preguntas. Pues nada, no me queda más que agradecer un montón también al público y a ustedes que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy, que tuvimos una charla, panel que la verdad estuvo muy, muy, muy enriquecedor y que nos deja, yo creo que más bien como la discusión abierta, ¿no? La discusión abierta, pero yo creo que con una sensación de que, bueno, por lo menos yo conocí muchas cosas, pude comprender, o sea, como la intención, ¿no? Comprender un poco más del contexto, un poco más como de algunas directrices, en fin, y como con muchas cuestiones que nos pueden dar como guías para continuar muchas cosas, ¿no? En colaboración, yo creo que algo como muy importante es eso, como en diálogo y construyendo comunidad, ¿no? Entonces, entre todos nosotros y pues por ahí estaremos trabajando, pero para mí fue un honor estar aquí adelante. Muchas gracias por la invitación también para tener esta responsabilidad y bueno, ha sido un placer compartir la mesa con todos ustedes.